Buenos días. De antemano, muchísimas gracias al doctor Ramírez, jefe del Departamento de Medicina Interna, por la invitación que me hacen. Hoy revisaremos lo concerniente al programa de inmunoterapia tópica con difenciprona que se lleva a cabo en la sección de dermatología, tratamiento dirigido a aquellos pacientes con alopecias areatas extensas o de difícil manejo, al igual que aquellos pacientes que presenten verrugas vulgares recalcitrantes a tratamientos convencionales disponibles. Me propongo entonces, en los siguientes minutos, a seguir el siguiente derrotero. Vamos inicialmente a definir en qué consiste la inmunoterapia tópica, sus mecanismos de acción, tanto en la alopecia areata como en las verrugas vulgares, el protocolo de aplicación de la sustancia, sus efectos adversos y la experiencia que tenemos en la sección de dermatología. Finalmente, haremos o mostraremos algunos casitos clínicos de pacientes pues, que han pasado por el programa. Inicialmente, entonces, definiremos la inmunoterapia tópica. Esta comprende, pues, el uso terapéutico de sensibilizantes en contacto con la piel. Ha sido probado para una amplia variedad de trastornos en los cuales las alteraciones en la inmunología cutánea son centrales en su patogénesis. Históricamente, la inmunoterapia tópica se ha empleado en el manejo de cáncer no melanoma, enfermedad de Bowen, queratosis actínicas, prurigo nodular, etc. Inclusive, pues, hay informes en los últimos años para el manejo de metástasis de melanoma. También se ha empleado para neoplasias intraepiteliales de la vulva, por ejemplo. Pero definitivamente la indicación actual más importante es la alopecia areata extensa y las verrugas virales resistentes o de difícil manejo. Veamos entonces las características de las sustancias empleadas en esta modalidad de tratamiento. El alergeno empleado se dice que debe ser seguro, pues que no presente efectos secundarios importantes, que no esté presente en el medio ambiente, que sea universal, es decir, capaz de sensibilizar al 100% de las personas pues, que se exponen a él y que no presente reacción cruzada con otros productos químicos. Durante las últimas 5 décadas, el trietilén-iminobenoquinona y el dinitoclorobenceno, así como el éster-dibutil del ácido escuálico y la difenciprona, han sido utilizados en la inmunoterapia tópica con diversos grados de éxito. Los dos últimos que aparecen en la proyección han resultado ser mutagénicos en el test de Ames. Recuerden que ese test de Ames se emplea fundamentalmente es un ensayo biológico para evaluar el potencial mutagénico de muchos compuestos químicos. Entonces, por lo tanto, esos dos no se emplean pues en la clínica. El famoso SADVE, que es el dibutil-éster del ácido escuálico, es costoso, es poco estable, pero definitivamente la difenciprona se considera el sensibilizante estándar en uso en inmunoterapia tópica, sobre todo en los últimos 40 años. La difenciprona, entonces, es un potente sensibilizante de contacto, es universal, como ya vimos, ese poder de alergizar al 100% de los pacientes que se exponen a él. No es mutagénico en esa prueba de Ames que acabamos de mencionar, y las presentaciones comerciales deben ser cuidadosamente examinadas para excluir la presencia de posibles contaminantes como el dibromobencilcetona,
que sí definitivamente es mutagénico, entonces hay que tener como esa precaución. La difensiprona está comercialmente disponible en soluciones de acetona, debe almacenarse en botellas de vidrio color ámbar para evitar su degradación por la luz y debe almacenarse a temperatura ambiente. La vida útil de la sustancia se considera que es de 3 a 6 meses, más o menos. La experiencia nuestra en el servicio de dermatología data entonces desde 1990, inicialmente con el dinitroclorobenceno. Esta sustancia la usamos en la inmunoterapia durante 15 años, pero debido a ese potencial mutagénico se reemplazó por el por la difensiprona a partir de junio de 2011. Desde entonces, pues, la estamos empleando a tal punto de que más o menos hemos recibido alrededor de 360 pacientes en el programa. Actualmente recibimos la visita semanal de 34 pacientes. Veamos algunas generalidades de la alopecia areata. Se considera un trastorno autoinmune, es un tipo de alopecia no cicatricial que afecta más o menos el 0.1 de la población. Aunque los parches que se van presentando en su presentación inicial tienen una alta probabilidad de recuperación espontánea, la enfermedad extensa ya con un compromiso casi siempre de todo el cuero cabelludo, a menudo resulta difícil de tratar y quizá lo más importante a considerar y a tener en cuenta son las repercusiones psicológicas y cosméticas para el paciente. Esta alopecia areata es dependiente entonces de linfocitos T, en la cual existe una alteración en el ciclo folicular capilar. Puede afectar cualquier área provista de pelo, pero afecta fundamentalmente el cuero cabelludo en el 90% de los casos. Se dice más o menos que su prevalencia en Estados Unidos puede ser cerca de los 4.5 millones de personas y definitivamente esta condición es más de personas jóvenes. Más o menos se dice que el 66% de los pacientes tienen menos de 30 años. Como les dije, tiene gran impacto emocional y el pronóstico de la alopecia areata está dado fundamentalmente por el patrón de afectación, como veremos más adelante, el tiempo de evolución y la asociación con otras enfermedades autoinmunes. Se dice que se asocia, por ejemplo, con condiciones tales como el vitiligo, también con tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo, con síndrome poliglandular de tipo 1, por ejemplo, con atopia y con enfermedad inflamatoria intestinal. El tratamiento, pues, de esto resulta difícil, definitivamente, y depende más que todo, pues, de la extensión de la condición. Clínicamente, entonces, los pacientes se nos van a presentar en sus formas o etapas iniciales con la denominada alopecia areata en placas, para otros en parches. Esta alopecia en parches, en el cuero cabelludo por lo general tiene una apariencia normal, se conservan los folículos pilosos alrededor de esos parches, pues con una apariencia normal. Estos bordes de las lesiones activas y como característica se pueden encontrar los famosos pelos en signo de exclamación, es decir, hay acortamiento del tallo piloso con ensanchamiento de la porción distal. La historia de la enfermedad pues realmente es muy variable y puede recurrir inclusive remisión espontánea en algún momento o en algún número pues de los casos que se presenten. Esta forma en parches o en placas puede evolucionar a la llamada alopecia total, es decir, aquella que compromete todo el cuero cabelludo
Y las formas universales pues ya va a comprometer todas las áreas pilosas, incluyendo las cejas y pestañas. Se describen otras formas de presentación clínica como es la ofiácea, que es aquella de difícil manejo, muy pobre la respuesta a los tratamientos y que compromete la línea de implantación del cabello. Se describen otras formas más raras como aquella denominada cisaifo u ofiácea inversa, en la cual realmente hay una pérdida capilar en las áreas superiores del cuero cabelludo, pero con respeto precisamente de esa línea de implantación a nivel temporal. Otras más raras descritas son las formas reticuladas, por ejemplo, pero, insisto, son muy raras realmente. O formas también difusas. Aunque el diagnóstico, pues, aunque el diagnóstico de la alopecia areata suele ser fácil, pues desde el punto de vista clínica, el tratamiento definitivamente no lo es. No existe hasta ahora tratamientos curativos y hay pocos ensayos clínicos bien realizados y controlados que evalúen a largo plazo el manejo, pues, para la alopecia areata y su impacto en la calidad de vida. Las modalidades de tratamiento pues han sido bastantes, las empleadas, los más utilizados han sido los esteroides en sus formas tópicas e intralesionales, esteroides sistémicos, se ha empleado también la fototerapia PUA, los irritantes tópicos como la antralina. Aquí hay un listado pues de una variedad de tratamientos empleados, como la ciclosporina, los inhibidores del factor de necrosis tumoral, los inhibidores de JAK kinasa más recientemente pues empleados, al igual, por ejemplo, de reportes aislados donde se emplea la simvastatina y ezetimiba para la alopecia areata. De acuerdo a este algoritmo de manejo, la recomendación mayor de la difenciprona, de la inmunoterapia con difenciprona, está fundamentalmente cuando se compromete más del 50% del cuero cabelludo. O cuando no hay respuesta, por ejemplo, a los inhibidores de la JAK kinasa o a las infiltraciones con esteroides, al igual cuando hay fracasos con otros sensibilizantes como el SADBE, pues que ya lo mencionamos, pero fundamentalmente cuando hay un compromiso mayor del 50%, para algunos, sobre todo en Europa, de entrada ya están empleando la inmunoterapia tópica cuando se presenta pues esta condición extensa. ¿Cómo actúa entonces la difenciprona en la alopecia areata? Pues realmente no, el mecanismo no está muy bien dilucidado hasta ahora, pero se cree que tiene un efecto inmunomodulador directo sobre los infiltrados inflamatorios que rodean los folículos afectados. Se altera fundamentalmente la relación entre los CD4 y los CD8 con un cambio de la localización del infiltrado inflamatorio, es decir, ese infiltrado pasa del área perivulvar al espacio interfolicular y a la dermis. Otro de los mecanismos propuestos es la llamada competencia antigénica. Esta pues inhibiría esa respuesta a través de linfocitos T supresores y para algunos pues también han postulado que hay inhibición de algunas citoquinas proinflamatorias. En la inmunoterapia tópica, pues existen ya muchísimos estudios para demostrar su eficacia. Como les dije, probablemente es el tratamiento más eficaz para los pacientes con afectación extensa o recurrente en el cuero cabelludo. Consiste fundamentalmente en aplicar pues ese alergeno de contacto en el cuero cabelludo y precipitar dermatitis alérgicas de contacto
esta reacción inflamatoria resultante se asocia entonces a un recrecimiento del cabello. Hay estudios iniciales con empleos de difenciprona en alopecia areata donde se demuestra pues que la eficacia es comparable con aquella obtenida con el dinitroclorobenceno, pues sustancia que ya no se utiliza. Existen estudios entonces múltiples, por lo general no controlados, con unas tasas muy variables de respuesta que van del 40 a 60%, pero existen rangos que han sido pues muy amplios, entre el 9 y 87%. Esa respuesta pues se dan para lograr o se tiene en cuenta el crecimiento del cabello, en que el paciente pues tenga satisfacción con ese crecimiento, con ese repoblamiento y que sea cosméticamente significativo. Los pacientes con enfermedad de larga duración pueden ser también menos propensos a responder a la inmunoterapia tópica. Las recaídas son muy frecuentes, pueden ir de 45 a 60% después de haber obtenido respuesta con la difenciprona y puede demorarse hasta en promedio 2.5 años esa recaída. En la mayoría de los estudios que hay hasta ahora, los tratamientos se suspenden si no hay respuesta a los 6 meses. Esto es muy importante tenerlo en cuenta por lo que vamos a ver más adelante. Y en general, los estudios que hay en niños nos hablan de un grado de respuesta que está en torno al 30% más o menos. Bueno, vamos a mencionar algunos estudios. Este realmente es un compendio publicado en el 2015 de la respuesta pues a la difenciprona. Fíjense la gran variación en cuanto a las tasas de respuesta que pueden ir de 33 a 83%. Hay unas diferencias pues muy notorias en las cuales pueden ser atribuidas a las diferentes metodologías o como los criterios de inclusión o exclusión, a las definiciones ambiguas de lo que es realmente una respuesta clínica a la difenciprona, si es, por ejemplo, cosméticamente aceptable la respuesta, o algunos miden de acuerdo al porcentaje de crecimiento del pelo. Varían también en cuanto a la duración media de la terapia como tal y sus respuestas. En fin, vamos a encontrar una gran variabilidad en todos los estudios que hay hasta el presente para alopecia areata. A pesar de que algunos informes pues, muestran resultados positivos, todavía hay cuestionamientos acerca de la eficacia de la difenciprona. Hay un estudio donde se proponen entonces evaluar la eficacia haciendo una revisión sistemática y la calidad de los análisis de artículos más relevantes. Este estudio entonces es una búsqueda que se hizo en base de datos de artículos publicados desde 1983 hasta el 2015. Hicieron búsquedas en PubMed, en Embase, en Cochrane. Estos estudios se les dio un puntaje utilizando versiones modificadas de puntuación de calidad desarrollada originalmente para ensayos clínicos aleatorizados. Cada estudio tenía diferentes estándares para evaluar realmente la respuesta clínica. Incluyeron entonces 26 estudios, con los cuales 14 incluían más de 40 pacientes y encontraron un promedio de respuesta al tratamiento de 53.75. Y aquellos que consideraban la alopecia total y alopecia universal de 47.65. 9 de ellos consideraban pues o tenían en cuenta esas tasas de respuesta en esas formas más generalizadas, digamos así, de alopecia areata. Estos son los 26 estudios, encontraron pues esa respuesta, esa
tasa de respuesta promedio de 53.75 a aquellos pacientes que lograron una respuesta, digamos, positiva. Insisto que esa interpretación de la respuesta clínica fue muy variable o ha sido muy variable de acuerdo pues a los estudios hasta el presente. En este estudio además pues señalan una serie de reacciones adversas, por ejemplo las reacciones de tipo eczematoso extenso, las linfadenopatías que se pueden presentar a medida que se avanza en el tratamiento, eczemas de contacto ya muy extensas, trastornos en la pigmentación, el prurito, la hipopigmentación, por ejemplo, y la presencia de urticaria y eritema multiforme. Este estudio entonces tuvo algunas limitaciones. La búsqueda solamente se limitó a aquellos artículos en inglés. También, en segundo lugar, hubo una ventaja, la ventaja relativa pues, de la respuesta de la difensiprona no estuvo muy clara porque la mayoría de los estudios no tenían un grupo control y los diferentes sistemas calificando la gravedad de la alopecia requirieron pues de muchas aproximaciones y de hecho los autores pues recomiendan una puntuación estandarizada para estudios futuros. En conclusión, pues este estudio señala o encuentra una evidencia para apoyar la inmunoterapia tópica con difensiprona para alopecia areata. Sin embargo, se requerirían estudios mejor diseñados, pruebas pues de tipo RCT, pruebas controladas, aleatorizadas o con poblaciones muy bien seleccionadas. Este es un estudio muy interesante que incluyó pacientes vistos en una clínica de Cleveland, incluyó pacientes que consultaron desde el 97 al 2012. Es un estudio retrospectivo aleatorizado. Los pacientes entonces se categorizaron de acuerdo a los subtipos de las alopecias que presentaban, como está señalado en la proyección. Ninguno de estos pacientes, incluyó entonces 50 pacientes, ninguno de estos pacientes había respondido adecuadamente a los tratamientos con esteroides tópicos o intralesionales. El objetivo fundamentalmente en el estudio fue obtener en los pacientes un recrecimiento de pelo terminal de al menos el 50%, pues en cada uno de ellos o más. Las topicaciones en este estudio con difensiprona se hicieron 2 veces por semana y una vez obtenida alguna respuesta, disminuía a 1 vez por semana. Aquí llama la atención entonces de los 50 pacientes, la mitad tenían algún trastorno de tipo de tiroides, lo mismo que el 55% tenían antecedentes atópicos. Hubo 3 aspectos importantes pues que se derivaron de este estudio. Consideró pues que esta terapia era una exitosa y muy segura. En el 71% de los pacientes con alopecia total se obtuvo entonces un crecimiento del 50% más y en la alopecia universal un crecimiento del 51%. O sea, pues que consideraron esto como efectivo, exitoso, seguro y inclusive estos autores recomiendan que es una terapia que puede realizarse perfectamente en casa. Encontraron algunos efectos como el prurito, dermatitis, formación de ampollas, pero realmente todos estos efectos secundarios fueron controlados con compresas frías o con el uso de esteroides tópicas o simplemente con la reducción en la concentración de la difensiprona. También encontraron o sugieren que la inmunoterapia no debe ser terminada antes de los 2 años. Esto pues contradice la mayoría de los estudios en los cuales recomiendan
que si no hay respuesta a los 6 meses, el paciente puede darse de alta, pues hay fracaso terapéutico definitivamente. Estos van más allá, más de 2 años recomiendan. Encontraron que 95% de los pacientes respondieron dentro de esos 2 años y el 59% allá a los 6 meses tenían algún grado de respuesta. Otro hallazgo, entonces, encontraron que los respondedores tenían un compromiso, los no respondedores tenían un compromiso extenso, tenían pérdida del pelo corporal y la asociación con enfermedad tiroidea realmente señala un mal pronóstico. Y sobre todo, si responden con estos antecedentes, se dice que el 62% con enfermedad tiroidea pueden o en este estudio recurrieron. No encontraron asociación pues de la respuesta de la difensiprona a los antecedentes de atopia o historia familiar de alopecia areata, ni al compromiso angular. Es decir, ninguno de estos aspectos se relacionaba pues con una respuesta adecuada a la difensiprona. Finalmente, pues ellos recomiendan que e insisten, como en la mayoría de los estudios, que hace falta pues un estudio prospectivo, doble ciego, para definitivamente fortalecer los hallazgos pues encontrados. Este es lo que les acabo de decir en relación con ese análisis de los 50 pacientes. Hay un estudio muy interesante, más o menos reciente, donde se correlaciona el nivel sérico de interleuquina 4 para predecir aquellos pacientes que van a responder a la inmunoterapia tópica con difensiprona. Comprende 84 pacientes, de los cuales en 33 midieron esos niveles séricos de interleuquina 4 e interleuquina 12, que encontraron que aquellos pacientes que antes del tratamiento presentaban una interleuquina 4 elevada no tenían una respuesta favorable a la difensiprona. No así aquellos que tenían una interleuquina 12 elevada. Realmente es un estudio con muy pocos pacientes, pero de acá seguramente se van a derivar en el futuro unos estudios interesantes de acuerdo a esos pacientes que responden adecuadamente a la difensiprona. Muy bien, hablemos algo de las verrugas vulgares. Las verrugas vulgares son consideradas como unos tumores benignos, pues como sabemos, producidas por diversos serotipos del virus del papiloma humano. La prevalencia es más o menos del 7 al 10% en algunos países, pero definitivamente se presentan con mayor frecuencia en la infancia y en la adolescencia. También, como en alopecia areata, pueden ocurrir resoluciones espontáneas, pero en muchos casos se requieren tratamientos, sobre todo cuando hay un número considerable de lesiones y o aumento pues en el tamaño de las mismas. Las verrugas periungulares se consideran un problema estético y de muy difícil manejo. Estas son las verdaderamente denominadas recalcitrantes, además de convertirse pues en un problema de tipo estético que afecta la vida cotidiana de aquellos que las padecen. Definitivamente el tratamiento de las verrugas vulgares es complicado por las bajas tasas de éxito. Muchas veces son tratamientos prolongados y que algunos de estas modalidades terapéuticas pueden presentar efectos secundarios no deseados y también la tendencia que tienen estas verrugas a la recurrencia. Por tanto, entonces se puede afirmar que no existe a la fecha ningún tratamiento que tenga una alta efectividad en las verrugas vulgares. Los tratamientos, pues, empleados han sido fundamentalmente los queratolíticos, las crioterapias, la electrocauterización, las bleomicinas intralesionales, etcétera. Pero definitivamente estas verrugas recalcitrantes son un problema clínico muy común, pues,
para el dermatólogo y suponen definitivamente un gran desafío terapéutico. Desde el 73 se emplea la inmunoterapia en verrugas vulgares, inicialmente con dinitoclorobenceno, y la difensiprona se emplea en el mundo desde el 84. Pues una ventaja es que es un tratamiento en verrugas vulgares, sí, rápido e indoloro. Se ha visto entonces que en general los inmunosuprimidos tienen una muy buena respuesta o una respuesta adecuada a la difensiprona. Vemos aquí algún algoritmo de manejo de las verrugas vulgares, sobre todo cuando son únicas o son pocas, pues el que más se emplea en el mundo es la crioterapia, definitivamente, la electrofulguración y el curetaje, el empleo de irritantes como la cantaridina en otras partes del mundo, cuando son varias o resistentes, pues está también la crioterapia, y aquí encontramos la inmunoterapia tópica con difensiprona. Se ha empleado también antígenos de cándida, también con buenos resultados, pero aquellos tratamientos que el paciente puede hacerse en casa, pues fundamentalmente son los queratolíticos preparados de ácido salicílico, o también se ha empleado el imiquimod o el 5-fluoruracilo en oclusión. Ya tratamientos más especializados encontramos la bleomicina intralesional, el fluoruracilo y tratamientos pues con terapia fotodinámica. Esto pues a grandes rasgos. En esta proyección pues encontramos algunas de las modalidades terapéuticas empleadas históricamente en las verrugas vulgares. Nos encontramos que la difensiprona tiene un nivel de evidencia según este cuadro, donde de 2 más, en los cuales existen pues estudios de casos y controles o de cohortes bien llevados a cabo con un bajo riesgo de confusión. El mecanismo de acción también, así como en alopecia areata, también permanece pues hasta el momento desconocido, pero se cree que esa difensiprona desencadena una inflamación que provoca pues la regresión de la verruga, o tiene un efecto tóxico directo sobre el virus de la verruga vulgar. Se propone también que ese sensibilizante puede llevar a una reacción de hipersensibilidad retardada. Definitivamente está demostrado que la difensiprona induce, como ya lo dijimos con alopecia areata, inversión en la relación de CD4 y CD8 con predominio de CD8 en los infiltrados inflamatorios. También hay respuesta a interleuquinas como el interferón o interleuquina 2, que juegan un papel muy importante en la reacción de el huésped a la sustancia. Estas citoquinas inducirían pues una reacción inmune mediante la activación de la función de las células NK, que lleva finalmente a una lisis de las células infectadas por el virus y finalmente a la muerte celular. Eso a grandes rasgos pues del mecanismo de acción. En estudios de las verrugas vulgares voy a mencionarles 2 estudios que me parecieron interesantes. Este primero es un estudio prospectivo no controlado realizado en 134 pacientes adolescentes y adultos con verrugas vulgares de muy difícil manejo, es decir, refractarias localizadas fundamentalmente en las palmas, las plantas y a nivel periungular. Este estudio entonces tuvo una duración de 8 semanas con un seguimiento a 4 meses. De los 134, 111 terminaron el estudio, y se encontró entonces una tasa de respuesta del 44%, una tasa de respuesta en forma completa, desaparición total de las verrugas, y parcial en un 16%. En este estudio pues se concluye
que la difensiprona es un tratamiento efectivo de verrugas resistentes, especialmente palmoplantares y periungulares. Esta es una comparación simplemente de los resultados y de las tasas de curación, estudios hechos en la década del 80 y del 90. Encontramos una gran variabilidad en cuanto a los resultados obtenidos, desde 8 a 88%, pues definitivamente mucha variabilidad teniendo en cuenta pues los diversos estudios que hay. Este estudio entonces nos habla de una comparación en las tasas de curación con difensiprona en niños, adolescentes, un grupo y otro grupo de adultos. Ellos entonces tomaron un total de 143 pacientes, de los cuales 72 eran niños y adolescentes, eran menores de 20 años y adultos mayores de 20, 72 y 71 individuos respectivamente. Obtuvieron entonces, estos pacientes tenían un total de 180 verrugas y obtuvieron un resultado, una desaparición total de estas lesiones 159, es decir, una tasa de respuesta 88.3. Ya por grupos, en los menores de 20 años, la tasa fue de 92.2% y en los adultos de 83.9%. Definitivamente, entonces, consideraron que esas tasas pues indicaban una muy buena respuesta, que pues definitivamente la difensiprona puede ser usada efectivamente en niños y adultos, y encontraron también que la duración para obtener esa respuesta fue menor en aquellos niños adolescentes con 17.72 semanas en promedio. Es decir, el tiempo requerido fue más corto en estos grupos de edad. Veamos entonces rápidamente cómo empleamos la difensiprona en el servicio de dermatología de la universidad. Este protocolo de aplicación fue escrito por un dermatólogo alemán, Rudolf Happel, pero desde entonces él lo escribió alrededor de 1980, pero desde entonces ha habido muchísimas modificaciones a ese protocolo. Nosotros inicialmente hacemos una sensibilización al paciente con la sustancia al 2% en un área de más o menos 2.5 centímetros de diámetro en la cara interna del brazo no dominante. Cubrimos esa área después de la topicación con un apósito estéril transparente y se indica al paciente el lavado de esa zona a las 72 horas. Se cita al paciente a los 15 días, se revisa y si se obtiene entonces una reacción a desensibilización, vamos a encontrar una placa eczematosa en ese sitio topicado. Si hay esa sensibilización, vamos a citar semanalmente al paciente para topicaciones directamente sobre las lesiones o sobre las zonas alopécicas de cuero cabelludo, las cejas o sobre cada verruga en particular, utilizando pues la punta de un aplicador. Empezamos con concentraciones crecientes, iniciando entonces con una dilución baja, la más baja que empleamos al 0.001. Esa sería la primera topicación posterior a la sensibilización. Aquí vemos entonces la reacción que se presenta posterior a esa topicación con la sustancia al 2%. Vemos entonces una reacción de tipo eczematoso con eritema, descamación. Una vez que obtenemos ese resultado, pues entonces citamos al paciente semanalmente y vamos aplicando la sustancia a partir de concentraciones de 0.001. Gradualmente vamos aumentando esta concentración
hasta obtener un eritema o un prurito, o mejor dicho, un grado tolerable de eritema, y ahí nos quedaríamos en esa concentración para las topicaciones subsecuentes. La concentración, entonces, cuando es decir, la concentración cuando la aumentamos es porque la irritación inducida es mínima o está ausente. Los pacientes entonces son instruidos para evitar pues, la exposición solar directa, y se les recomienda lavar el cuero cabelludo o la zona afectada por la verruga 48 horas después de cada topicación. Vemos entonces que las concentraciones de difenciprona utilizadas, concentraciones crecientes, son a partir del 0.001 a llegar hasta el 2%. Estas topicaciones son realizadas entonces semanalmente. Se cita a los pacientes los jueves en particular, y son realizadas por los residentes del programa pues, de dermatología, y hay supervisión de un docente. La tolerancia al tratamiento, la presentación de efectos adversos, la respuesta clínica y del paciente son anotados en forma detallada en la historia clínica. Se realiza además un seguimiento fotográfico al ingreso cada 10 sesiones y al alta del programa. Entonces siempre vamos a tener en cuenta las concentraciones y los efectos secundarios en forma muy rigurosa. Es importante extremar las medidas de protección pues, en el personal que nos está colaborando en el sitio, en el salón pues, de la aplicación de la difenciprona, para evitar pues, la sensibilización del personal. Los pacientes, tal como está protegido aquí el residente, pues igualmente las enfermeras auxiliares también van a recibir ese tipo de protección. Hay algo importante que hasta ahora pues no tenemos datos de seguridad del empleo de la difenciprona en embarazadas, y por lo tanto pues no empleamos la sustancia en esta población. El recrecimiento capilar aparece por lo general después de la semana 12, aunque se dice que cosméticamente aceptable en la semana 24. Definitivamente desaconsejamos pues el uso de la inmunoterapia si no obtenemos respuesta a las 24 semanas de tratamiento. Ahora veíamos algunos estudios que nos decían 2 años, hasta después de 2 años. Nosotros lo hacemos como lo sugieren la mayoría de los estudios, a las 24 semanas. Los efectos adversos que se ha encontrado pues, con el uso de la inmunoterapia, en general, pues esta es muy bien tolerada por la mayoría de los pacientes. No se han observado anomalías en los índices hematológicos, ni bioquímicos, ni inmunológicos durante el tratamiento, y no se describe pues una absorción sistémica cuando la empleamos en forma tópica. Los efectos que más frecuentemente vemos son el desarrollo pues, de una dermatitis local severa, la presencia de linfadenopatía regional, prurito intenso. Más o menos en el 5% de los pacientes hay reacciones de tipo urticariforme, al igual que de eritema multiforme. Se han descrito y hemos encontrado trastornos en la pigmentación tipo vitiligo o áreas o respuestas de hipocromía. Hay un efecto que lo vemos en algunos de los pacientes, sobre todo aquellos que responden adecuadamente, que es la dependencia psicológica. Son incapaces definitivamente de renunciar al tratamiento después pues, de un rebrote completo. Ocasionalmente también se han informado problemas en las parejas de esos pacientes sometidos a la inmunoterapia. Por ejemplo, que se presente un edema facial agudo en el cónyuge por sensibilidad a la difenciprona, por ejemplo.
Es muy importante además advertir a los pacientes que lleven una peluca como protección para evitar pues sensibilización en otras personas y aún como protección a la radiación ultravioleta para evitar precisamente esa degradación de la sustancia. Se han descrito en forma importante en la literatura, hay 2 casos descritos de anafilaxis. Una fue en un adulto descrito en el 88 y más recientemente en el 2018 se publicó un caso de un niño de 7 años no atópico que presentaba verrugas recalcitrantes por lo que le fue recomendada la inmunoterapia tópica. Tenía antecedentes de haber recibido tratamientos pues con queratolíticos sobre todo y presentaba verrugas precisamente periungulares en abdomen, en los tobillos y hizo esa reacción de anafilaxis cuando minutos después de haber recibido la sensibilización con la sustancia al 2%. En ese entonces, pues presentó dolor de garganta, opresión torácica, disnea, ronquera, etcétera, pero no presentó pues reacciones de tipo urticaria ni angioedema, ni síntomas gastrointestinales. Con esa reacción, entonces, se consideró que presentaba una anafilaxia y pronto se mejoró con la administración de adrenalina. Entonces, es otro de los efectos adversos a tener en cuenta. Precisamente se han propuesto algunas modificaciones al protocolo para evitar esas reacciones adversas. Hay un estudio hecho en 159 pacientes donde se hizo una sensibilización inicial con la sustancia al 0.01%. En ese estudio, pues obtuvieron una respuesta completa en el 28.9% de los pacientes y no encontraron efectos adversos durante la sensibilización. Hubo relativamente pocos efectos adversos, solamente en 3 pacientes, principalmente de tipo ampollas y eczemas, por lo que se sugiere en un futuro, para evitar precisamente todos estos efectos, hacer sensibilizaciones con concentraciones muy bajas, de 0.01%. A partir entonces del programa de inmunoterapia tópica se ha originado una línea de investigación en el servicio de dermatología con participación pues activa e importante de los residentes. Han sido 3 los estudios realizados hasta ahora, el último está pendiente del informe final. Daré a conocer algunos detalles de los 2 primeros estudios. Este fue hecho incluyendo pacientes vistos de 2011 a 2013. Incluía entonces un número importante de pacientes con alopecia areata, 56 en total. Ninguno de esos pacientes recibidos en esa época había recibido un tratamiento previo y como resultados importantes encontraron una tasa de respuesta completa de 28.6 y parcial de 44.6, es decir, 73.2% hubo respuesta en esos pacientes. Se encontraron efectos adversos similares a los descritos anteriormente. Otra cosa a resaltar acá es el patrón clínico encontrado, pues gran parte de estos pacientes presentaban entonces esos patrones que se han considerado de difícil manejo, como lo señala la proyección. Este es lo correspondiente a las verrugas virales, fueron 130 los pacientes. Hubo entonces una respuesta completa en el 22.3 y parcial de 30%. Estos pacientes sí tenían antecedentes de tratamientos previos en el 83.8%. Estos pacientes entonces
tuvieron efectos secundarios pues descritos como el prurito, las reacciones eczematosas, eritema multiforme, y esa respuesta, insisto, fue de más o menos del 52.3, tanto los con respuesta completa como los pacientes con respuesta parcial. Muy bien. Continuemos. En el grupo de alopecia areata encontramos que hubo diferencias en cuanto a los que presentaron una mejoría completa, considerando la evolución, si era menor de 24 meses o si era en menores de 18 años, y el porcentaje de afectación de la alopecia areata era menor del 78%, pero realmente no hubo una significancia estadística en estos aspectos encontrados. En la alopecia areata llama la atención la respuesta que se obtuvo en el manejo de las verrugas periungulares. Estuvo por encima de esa favorabilidad, por encima pues, de aquellas verrugas en otras localizaciones. El segundo estudio ya incluyó alrededor de 95 pacientes con alopecia areata y 189 con verrugas vulgares. En alopecia areata los patrones clínicos que más predominó fue precisamente en parches, y el subtipo de verrugas periungulares ocuparon el 66.14 de los pacientes que tenían pues ese diagnóstico de verrugas. La gran mayoría de los pacientes con alopecia areata tenían antecedentes de infiltraciones con esteroides, y los de verrugas vulgares con crioterapia. La asociación pues realmente se encontró antecedentes de enfermedades autoinmunes, sobre todo de tipo hipotiroidismo, en el 17.9% de los pacientes con alopecia areata, y en los pacientes con verrugas se encontró el 32.3% pacientes, sobre todo atópicos, pues que se catalogaron como enfermedad alérgica, 32.3%. El tiempo de respuesta, de permanencia en el programa hasta obtener una mejoría satisfactoria por el paciente fue de 17 semanas para los pacientes con alopecia areata, y para verrugas vulgares de 10 semanas. La respuesta clínica significativa en alopecia areata la obtuvimos en 31.58% de los pacientes, y en el grupo de verrugas de 51.32%. Este estudio entonces, este segundo estudio incluyó pacientes del 2011 a enero del 2016, y se hizo con el propósito de evaluar la seguridad de la difenciprona. Se hizo una escala de efectos adversos que iba de 1 a 5. Los pacientes estuvieron, principalmente aquellos que presentaron esos efectos adversos, en el grupo 2 y 3, es decir, aquellos que tenían el grado 2 presentaba esos efectos que interferían pues con sus actividades diarias, y grado 3 que los llevaba realmente a un ausentismo laboral, pero la gran mayoría estuvieron en esos grados 2 y 3. No obtuvimos pues grado 4 pues que amenazara la vida del paciente. Encontramos entonces estos efectos secundarios como la formación de ampollas y la irritación severa en ambos grupos. Esos efectos secundarios en alopecia areata la encontramos en el 68.4% y en verrugas vulgares 30.7%. Llama la atención los trastornos pigmentarios como fue el vitiligo. Tuvimos 4 pacientes en pacientes de alopecia areata y 3 en pacientes con verruga vulgar. Este estudio entonces nos llevó a la conclusión de que la inmunoterapia tópica resulta pues ser una opción segura tanto para niños como
los adultos, la mayoría de los efectos secundarios respondieron bien al tratamiento médico instaurado, tipo esteroides tópicos, por ejemplo, o el tacrolimus en el caso de presentación de vitiligo. Y también se concluyó que se evidenció una mayor tasa de efectos no deseados en los pacientes que tenían el antecedente pues, de la alopecia areata, quizá pues por la cantidad de alergeno requerido en cada una de las topicaciones. Actualmente entonces está en curso un estudio para explorar la asociación de las concentraciones de difensiprona con la adherencia al programa, con desenlaces de respuesta y con presentación de efectos adversos. Este es el estudio que está pendiente pues, del informe final. Voy a mostrar algunos casitos clínicos, la experiencia que hemos tenido en el servicio. Este primer caso es de un joven de 22 años con verrugas en las manos, de 7 años de evolución, con antecedentes de haber recibido tratamientos con tópicos de queratolíticos y crioterapia. Este paciente a las 11 sesiones de topicaciones respondió adecuadamente. Observemos acá esas placas hiperqueratóxicas en el dorso del índice principalmente, y también tenía a nivel del cuarto dedo del pie izquierdo en el dorso pues una placa similar, y esto pues realmente fue después de la topicación, después del tratamiento con difensiprona. El caso número 2, un niño con verrugas de 3 años de evolución, antecedentes de tratamientos. Este sí presentó una mejoría desde la 5ª sesión. Estuvo durante 18 sesiones, respondió adecuadamente a la inmunoterapia. Estas verrugas definitivamente son consideradas de muy difícil manejo, las verrugas periungulares. Aquí vemos otra localizada en el índice con una excelente respuesta al tratamiento. Este es un paciente de 48 años. Tenía, cuando nos consultó, una alopecia areata de 18 meses de evolución. Había recibido tratamientos con infiltraciones, esteroides. Obtuvimos una respuesta total. Era un parche único de alopecia areata. Este es otro caso también de alopecia areata en un hombre de 59 años con una evolución de 2 años. Había recibido minoxidil e infiltraciones. Presentó mejoría desde la 6ª sesión con respuesta completa a las 34 semanas. Este era el aspecto con compromiso del área occipital frontal. Este es uno de los pacientes que nos ha presentado en 2 oportunidades recaídas que lo han llevado a esa dependencia psicológica al programa. Ya lleva varios años, pero él realmente se siente muy satisfecho por los resultados obtenidos. En efectos adversos, quería mostrarle los casos quizá de lo más incómodo para el paciente, es que le surja un vitiligo. Ambos, o de los pacientes con vitiligo, 4 han sido con alopecia areata. Vemos aquí estas máculas acrómicas, sobre todo en el área occipital. Y esta es una paciente de 36 años con un cuadro de 4 años de evolución que no obtuvo ninguna respuesta favorable con el tratamiento de inmunoterapia tópica. Esta paciente entonces también nos hizo un cuadro de vitiligo precisamente con la topicación de difensiprona. Yo espero entonces haber dado a conocer pues una alternativa de manejo para estas 2 condiciones, las cuales pues tienen implicaciones emocionales importantes en los pacientes,
que en ocasiones son de muy difícil manejo y refractarios pues a modalidades terapéuticas más conocidas. Les agradezco muchísimo su atención. Doctor, le hicieron una pregunta. A ver, aquí sí, encuentro en el chat la desensibilización se hace también en los pacientes con alopecia. Perdón, este es un método de tratamiento dirigido a pacientes con alopecia de tipo areata. Hay que tenerlo en cuenta. Y como les dije, pues todo el proceso de tratamiento implica una sensibilización, alergizar al paciente a la sustancia para obtener una respuesta de tipo 4. Y esa respuesta, pues finalmente nos va a originar un rebrote, un recrecimiento capilar en estos pacientes. Lógico, la sensibilización, pienso que esa es la pregunta, sensibilización, también entonces la hacemos, además de las verrugas vulgares, en pacientes con alopecia areata. Si hay otra pregunta. Sería muy interesante probarlo en metástasis de tránsito de melanoma. Sí, realmente hay artículos muy interesantes y que no hacen parte pues de la historia, ¿no? Hay, inclusive pudimos revisar un artículo publicado precisamente en una revista importante de cirugía plástica, publicado en el 2018, donde hablan de una regresión total empleando esta inmunoterapia tópica con difensiprona, además pues de otros de quimioterapia, pero donde mostraban resultados espectaculares de regresiones de melanoma, sobre todo manejo de las metástasis en tránsito. Se dice que es de las condiciones de las cuales se está hablando más en este momento, pues realmente lo que encontramos mayor número de publicaciones es precisamente el manejo dirigido a esas verrugas recalcitrantes y alopecia areata. Realmente se ha abandonado el uso en esas otras indicaciones que les mencioné al comienzo, sobre todo de cáncer de tipo no melanoma, enfermedad de Bowen, prurigo nodular, etc. Bueno, muchas gracias.